Yo creo que ya vamos comenzando. Sí, sí, ¿Sí? Leisa. Ok, bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues hoy continuamos con la agenda de la Semana de la Cultura de Riesgos y queremos compartirles un tema muy importante que nos impacta en el sistema de gestión de activos, que es la gestión de cambio. Aquí debemos considerar que cuando realizamos cambios relacionados con nuestros activos, pues tenemos la potencialidad de generar pérdidas para la compañía, ya que cada cambio que nos pueda impactar en el logro de los objetivos nos puede incrementar riesgos existentes que tenemos o generar o ingresar nuevos riesgos. Es por eso la importancia y digamos que acá en el tema de gestión de cambio que se asocia y es un requisito de la ISO 55001 en el cual nosotros estamos certificados, da la importancia de valorar los riesgos antes de implementar cualquier cambio que me impacte el logro de los objetivos y adicionalmente de valorar los riesgos, que estos riesgos sean gestionados adecuadamente. Digamos que para este tema, pues nos acompaña Julio Warner. Bueno, muchos no, algunas personas ya lo conocen porque nos acompañó en un diagnóstico de mantenimiento. Es de la empresa CMI, quien es aliado de Sura. Julio es ingeniero mecánico, cuenta con más de 25 años de experiencia, es candidato a un MBA en Administración y Finanzas de la Universidad de Escocia, es especialista en gestión de mantenimiento de la Universidad Austral de Buenos Aires. También es profesional certificado como gerente de activos, profesional certificado de mantenimiento y confiabilidad, facilitador RCM, o sea, mantenimiento central de confiabilidad, es auditor líder e implementador de la norma ISO 55001. Entonces, digamos que queremos aprovechar la experiencia que tiene Julio del conocimiento para que nos dé un poquito de ese conocimiento para seguir mejorando en el proceso, en el tema de la gestión de riesgos, en lo que respecta al sistema de gestión de activos. Recuerden que tienen habilitada la cámara y el micrófono. Si desean participar, lo pueden hacer prendiendo pues el micrófono, la cámara o también por el chat. Julio, bienvenido a Celsia y gracias por acompañarnos en este espacio. Ahí les cedo. Bueno, bueno, muchas gracias Leslie por la invitación y la presentación y buenos días a todos. Muchas gracias a Celsia por la invitación a este espacio, bueno, pues, y a Sura obviamente también por vincularme en el modelo. Un gusto estar aquí, poder hablar, digamos, en estos minutos sobre un tema que es muy importante, que también a pesar de que no tiene una complejidad en sí en su ejecución, sí se vuelve también per se se ha vuelto como como una barrera en muchas implementaciones, en muchos procesos. La gestión del cambio siempre genera como un proceso de resistencia misma por la palabra como tal. Hay muchos estudios al respecto, hay muchas evaluaciones y las compañías, a pesar de que eh, el tema no es nuevo, apenas lo están empezando a desarrollar y a trabajar, sigue siendo un reto y la gestión de activos y el sistema de gestión de activos y la norma ISO 55001 y todo lo que hay alrededor de ella, pues nos ha ayudado a ir entendiendo un poco más la importancia de este modelo de gestión, de esta herramienta de los modelos de gestión. Entonces, voy a hacer una proyección de unas presentaciones de la presentación que tengo al respecto para hablar un poco. Traté de resumir lo más relevante que yo considero que se debe discutir a nivel de gestión del cambio en función de la gestión de activos y también en función del contexto de ustedes, que ya son una empresa certificada, que ya han recorrido un camino importante en este proceso de gestión de activos y que se considera una organización madura. Y miremos a ver sobre eso qué conclusiones podemos tener al final del asunto. Yo como voy a estar en modo presentación, de pronto cuando alguien alce la manita no la voy a ver, entonces yo lo que les pido es cuando haya una pregunta, una inquietud, simplemente activen su micrófono e interrúmpanme sin inconveniente y Sí, yo obviamente procedo pues a la Sí, no respuesta. te preocupes que estamos ajá, acá atentos. Acá Vale, atentos. estamos perfecto, muy bien. súper pendientes. Gracias, Julio. Bueno, voy a proyectar y me confirman por favor apenas vean mi presentación. Ya, Julio. Y en modo presentación también. Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, la titulé Proceso de Gestión del Cambio para la Gestión de Activos, básicamente bajo ISO 55001. Eso es un poco como
el resumen de lo que quiero hablar. Siempre me gusta empezar las presentaciones y pues obviamente como buen profesor que soy hace bastantes años, con literatura y con recomendación de literatura, porque pienso que es importante. O sea, tenemos que volver a recuperar el hábito de leer bastante sobre los conceptos para volver a entenderlos y profundizar sobre ellos. Y obviamente en ese sentido, pues la 55001 como norma y el paquete de normas, también la 55002, pues tienen información interesante sobre lo que es el concepto de gestión del cambio. Obviamente es un capítulo de la norma, pero es un capítulo importante que hay que empezar a considerar. Entonces, aquí hay toda una información. Estamos ya atentos pues a las actualizaciones que hizo el comité TC 255, 251, perdón, de la ISO. La 55002 no cambió porque venía de una actualización reciente del año 2019, 2020, no me acuerdo ahora. 18. 18, perdón, gracias. Y la 55001 y 55000 sí cambiaron y llegaron unas normas complementarias. Entonces vamos a ver qué nos trae eso. Pero por ahora trabajemos con las versiones que tenemos vigentes. El Anatomy, sin duda, que es un documento que también nos habla del proceso de gestión del cambio. Como no es una norma, pues obviamente tiene la libertad de hablar con un poquito más de libertad, de hacer unos ejemplos y darnos un poquito más de detalle complementario para que entendamos. Pero pues en muchos casos el Anatomy también se puede quedar corto porque abarca muchos temas y no puede profundizar mucho en ellos. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo este documento que se llama el Estándar de Gestión del Cambio, que pertenece a la Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio en los Estados Unidos, que es una asociación que en América Latina no es muy reconocida, con excepción de México. O sea, México tiene un capítulo, México y Brasil tienen unos capítulos importantes, Estados Unidos muy potente, obviamente es el origen, y en el resto de países de América Latina muy poco. Y este documento es un documento muy interesante porque se dedica específicamente a explicar el concepto de la gestión del cambio, qué es, qué lo compone, cuáles serían unos objetivos. Entonces hay un documento que vale la pena profundizar porque además no se casa con ninguna metodología. Por ahí tenemos muchos métodos que ya son marcas registradas, por ejemplo, ADCAR, pero obviamente son procesos ya que tienen obviamente un fin comercial a partir de su autor o de la empresa dueña. En cambio, este documento lo que hace es hacer un barrido por todas las metodologías existentes sin pensar en marcas, sin pensar en nombres propios y hace una descripción general del proceso de gestión de cambio que me parece que es bastante completa. Entonces también hago obviamente una recomendación de lectura sobre ello y obviamente está el documento de nivel de madurez del Anatomy, ya hay unas versiones un poquito más adelantadas, pero básicamente ese documento lo que nos dice es entonces, según el nivel de madurez de la organización, qué deberíamos ya tener en diferentes aspectos de gestión de activos, entre esas la gestión del cambio. Entonces extraemos de ahí la parte concreta al tema que nos interesa. Entonces, literatura, cada día hay mucha más. Hace algunos años era pues algo un poquito más restringido, pero ahora creo que ya podemos apalancarnos en muy buena documentación para poder seguir dándole mucho más madurez al proceso de gestión del cambio. Entonces, documentos recomendados. Yo ya le había compartido al equipo de Celsia con el que he tenido la oportunidad de trabajar hace un tiempo el documento del estándar y obviamente pues ese es un documento libre que ustedes pueden distribuir, mandar por un correo masivo y a todo el que esté interesado en hacer lectura, pues bienvenido. ¿Qué es gestión del cambio? Entonces empecemos por mirar rápidamente. Ustedes seguramente ya conocen esto, pero pues hay que definirlas. Es una transición de un estado actual a uno futuro. Es eso, básicamente, es una transición de estados. Antes lo hacía de una manera, ahora lo voy a empezar a hacer de otra. Y el cambio, entonces dice, bueno, ¿y qué es un estado actual? ¿Cómo estoy trabajando hoy? No necesariamente la gestión del cambio tiene que partir de una catástrofe, de una no conformidad o de una acción correctiva. Puede ser que estemos en un buen momento del proceso, pero de alguna manera encontramos una oportunidad de mejora y hay que aprovecharla. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, pero nos dimos cuenta que hay una forma mejor todavía de hacerlo, entonces tenemos que irnos hacia ese nuevo estado. O al contrario, tenemos un inconveniente, hay una situación en la que se han generado diferentes dificultades y hay que corregirla. La gestión del cambio entonces puede venir de un análisis de causa raíz, a raíz de un incidente. Puede venir de la investigación de un accidente o de un incidente en seguridad industrial o un incidente ambiental. Puede venir de una no conformidad de una auditoría, ¿cierto? Puede venir de un cambio regulatorio que nos obliga a llegar a un estado futuro diferente. ¿Cuál es ese estado futuro? El momento en el que terminamos la transición y han empezado a materializarse los beneficios de ese cambio. Se supone que un cambio es para bien, o sea, nadie cambia para empeorar situaciones. Entonces, cuando empezamos a gestionar la nueva condición y empezamos a encontrar los beneficios, pues ahí estamos en lo que se considera el estado futuro.
O sea, ya materializamos los beneficios de ese cambio. Entonces, la gestión del cambio en sí es una práctica de aplicar un enfoque estructurado para cambiar de un estado al otro. Ese es básicamente el escenario. Un enfoque estructurado para llegar a un estado futuro y poder aprovechar esos beneficios previstos. Entonces, tenemos que tener ya de entrada un proceso definido cuando vamos a hacer un cambio. Ahí está el asunto. Entonces, eso es el asunto. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Realmente, el proceso per se no es complejo. Lo complejo de la gestión del cambio se asocia, desde mi experiencia, a la resistencia en adoptar las nuevas prácticas. Ese es el asunto en el que se resume todo. Hacemos una nueva propuesta, hacemos un cambio, proponemos un nuevo proceso, unas nuevas condiciones, llenar unos nuevos documentos, cambiar alguna práctica específica. Ya no entramos por el lado izquierdo, sino que entramos por el lado derecho. Eso en esencia es sencillo. Lo complejo es que las personas adopten esas nuevas prácticas. Entonces, la gestión del cambio se centra en lograr, en principio, el convencimiento hacia las personas de que empiecen a hacer las cosas distintos, de cambiar un hábito. Entonces, aquí empezamos a rozar en aspectos culturales, ¿cierto? En aspectos de disciplina operacional, en aspectos de liderazgo y en aspectos de compromiso en aceptar cambios, inclusive en aquellos casos en los que por alguna razón pueden haber personas que no estén de acuerdo con él. Entonces, si el cambio no puede dejar a todo el mundo satisfecho, pero sí a la gran mayoría, y el resto, obviamente, pues adaptamos ese proceso. Algo así como los ejercicios democráticos. ¿Quién gana las elecciones? Pues quien más tenga votos, y habrán algunos descontentos, pero aceptamos ese cambio y caminamos en esa transición. Ese es más o menos un proceso de escenario. ¿Qué otras definiciones? El impacto del cambio. También es importante. Normalmente cuando hacemos una modificación, siempre hay una consecuencia. Y esa consecuencia es importante en función del impacto en la organización. Algo así como cuando evaluamos equipos críticos. Y a mí me gusta mucho asociar el sustento de la gestión del cambio con la matriz de equipos críticos, específicamente para gestión de activos. Dice, ¿qué es un cambio importante? ¿Qué es un cambio crítico? Pues un cambio que tenga un impacto que se equipare al impacto que puede tener un equipo crítico. Si el cambio afecta seguridad, salud y personas, es un cambio importante. Si el cambio afecta continuidad operacional, es un cambio importante. Si el cambio afecta costos, ¿cierto? Entonces es un cambio importante. Entonces ahí tenemos que empezar a gestionar porque ese cambio puede tener un impacto negativo en la organización y afectar condiciones de seguridad, condiciones de rendimiento y afectar inclusive condiciones, o sea, es un riesgo. Entonces ahí empezamos a concatenar un poquito todas las teorías que hemos venido discutiendo. ¿Qué es la saturación del cambio? Y traigo esta definición porque me parece importante. Cuando una organización se llena de procesos de cambios. Entonces, a veces cuando empezamos a hacer el proceso de actualización y no hacemos una buena calibración de lo que sí debe ser controlado y lo que no, las organizaciones se llenan de un poco de cambios, de procesos de cambio que ralentizan el proceso porque no nos da tiempo. Porque en la medida en que evaluamos cambios, estamos todo el tiempo en qué sentido? En la rutina del día a día, de la gestión del día a día. Y entonces gestionamos el día a día, pero también tenemos que gestionar procesos de cambios. Entonces, al final termina siendo procesos ineficientes. Es como cuando hacemos análisis de causa raíz y por alguna razón definimos que cualquier falla requiere un análisis. Entonces las organizaciones se llenan de una cantidad enorme de análisis que no fluyen. Entonces hay que saber seleccionar adecuadamente qué cambios son necesarios de evaluación y qué cambios simplemente se ejecutan sin mayor control, simplemente una actualización documental o un cambio de una práctica. Entonces, en función del impacto. Y está lo que yo considero que es lo más importante y lo que justifica todo esto, la resistencia al cambio, que simplemente es la oposición de una parte interesada. Oposición por cualquier manera. Oposición porque no le gusta el nuevo proceso, oposición porque lo saca de la zona de confort, o simplemente, voy a decirlo en teoría, porque hay una pereza hacia adaptar los cambios, porque también es pereza de adoptar un nuevo cambio, un nuevo proceso. Hay una teoría muy interesante que habla de que la resistencia al cambio dura normalmente 28 días. Cuando se genera un nuevo cambio, un nuevo proceso y se implementa, la resistencia más fuerte se presenta los primeros 28 días, que inclusive algunos psicólogos dicen está asociado con los temas de ciclo circadiano de las personas y que durante esos 28 días iniciales las organizaciones tienen que ser consistentes, tienen que ser eh, rígidas en la filosofía y en la decisión e insistir en ese cambio. Y después de esos 28 días, la resistencia se reduce drásticamente y lo que viene es un proceso de
consolidación de ese nuevo cambio. Bueno, interesante, yo lo viví en algunos escenarios, seguramente podría decir que tiene algo de lógica eso. El tema es soportar y tener disciplina operacional en la implementación de esos cambios, en la insistencia en que se hizo una buena evaluación del cambio, que es importante hacerlo, y luego viene ya una disminución de esa resistencia para lograr consolidar ese proceso de cambio. Entonces, les dejo ese tip como algo que podría ser interesante a la hora de que definamos un cambio. ¿Qué es un cambio según la asociación entonces? Dice, pues es un proceso que no es un acontecimiento único, sino una transición que respalda objetivos. Y lo que buscamos es un estado futuro mucho más organizado. Eso lo podemos considerar dentro del proceso. Perdón, yo hago aquí una disminución. Muy bien. Mientras se responde al cambio, normalmente hay una caída de rendimiento debido a la resistencia normal de los individuos. Entonces, normal, cambiamos un proceso, por ejemplo, de contratación, y al principio ese proceso de contratación es lento, puede ser ineficiente, se le encuentra una cantidad enorme eh, de defectos, por decirlo así, hay una cantidad enorme de observaciones, pero eso se va corrigiendo y después de un tiempo ya el proceso se adapta y vuelve y recupera un proceso su rendimiento. La interrupción puede ocurrir en diferentes momentos y la interrupción se refiere mucho más a los deseos de volver al estado anterior, ¿cierto? Es un proceso de resistencia, un resorte ahí que nos está jalando. No, volvamos al proceso anterior. Ahí es donde los liderazgos tienen que ser resistentes y tienen que estar absolutamente seguros de que esa propuesta que se generó sí es beneficiosa y simplemente necesitamos es superar ese escollo particular de la resistencia. En algunos casos, sin gestión de cambio, la adopción puede fallar y nos lleva a los viejos comportamientos, es decir, la propuesta nueva no se dio, no se materializó. Y lo que hemos venido hablando, los interesados o las partes interesadas tienen que empezar a comportarse de una manera diferente para que el cambio sea adoptado. El mejor ejemplo que puede haber de gestión del cambio son los procesos de mejoramiento de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Hace 20, 25 años no existían mayores prácticas de seguridad industrial, ¿cierto? No habían permisos de trabajo, no habían análisis seguros de trabajo, no teníamos procedimientos de trabajo seguro en alturas, no teníamos procesos de desenergización y de control de energías peligrosas, nada de eso existía y habían unas consecuencias indeseables. Llegaron todas las legislaciones, empezó a dársele una muy buena importancia al tema de la seguridad industrial y de que los procesos deben ser seguros para las personas y empezamos a implementar, por ejemplo, el trabajo seguro en alturas. ¿Cierto? Y el trabajo seguro en alturas era usar el arnés, tener unas líneas de vida, conectarse a unos anclajes para no caerse y empezó una resistencia impresionante sobre eso, inclusive sabiendo que eso era en función de la seguridad de las personas. Y hubo mucha resistencia por muchos años y siguieron habiendo muchos accidentes, muchas caídas que terminaron en fatalidades, ¿es cierto? Porque las personas no se comportaban de una manera distinta. Hoy en día, después de 20, 25 años de estar hablando de esto, hoy en día no se consigue un trabajo a 4 metros de altura sin línea de vida, sin arnés, sin anclaje, ¿cierto? Sin un análisis seguro de trabajo al respecto. Ya hay un cambio en la manera de comportarse. Y hoy en día antes se ve muy extraño que haya una caída de una persona en un trabajo en alturas donde no habían las protecciones correctas. Entonces, fíjense todo lo que pasó durante este tiempo. Ya hoy en día el comportamiento es distinto. Lo mismo sucede en el concepto de gestión de activos y en el concepto de los cambios en gestión de activos. Lo que pasa es que todavía, como el sistema de gestión todavía es muy nuevo, a pesar de que lleva 10 años no es mucho para un cambio, para una adaptación de culturas, pues obviamente sigue siendo una dificultad en los procesos. Y adaptar el cambio todavía es un proceso más nuevo. Estamos hablando de gestión del cambio y de madurez en la gestión del cambio en los últimos 5, no más de 7 años. Fíjense el proceso como lo representa la Asociación de Gestión del Cambio. Hay un estado actual que tiene un nivel de desempeño y yo identifico una oportunidad de mejora y hay dos caminos. La primera línea negra es el camino donde no adapto ninguna filosofía de gestión del cambio y simplemente lo que hago es que implemento el nuevo modelo y hay una caída drástica del rendimiento y cuando pasa el tiempo sigue habiendo una disminución y el cambio escasamente con respecto a la condición anterior genera una mejora en el desempeño marginal. Entonces, sin cambio, no hay una adopción exitosa de los nuevos beneficios. Cuando hay una estructura de gestión del cambio para entenderlo, para adoptarlo, la caída en el rendimiento es la misma. Esto es la resistencia principal. Aquí es donde decimos no sirve, no funciona, no es necesario, no quiero que se dé, es mucho trabajo, yo no lo hago así, eso ya lo hicimos y no funcionó, lo que sea. Es el famoso estado de transición. Pero luego llega un momento en que ya se supera esa resistencia y luego empezamos a ver que el impacto es 2 veces mejor
que la condición anterior o que inclusive haber hecho el cambio sin haber generado un proceso estructurado. Ese es básicamente. Y los 28 días que yo les digo que puede ser, digamos, un tiempo, eso es un dato empírico, pueden estar aquí. Por lo menos en el proceso de empezar a romper esa curva negativa y empezar a trabajar en un proceso de gestión de adoptar la nueva práctica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, gestión del cambio bajo la definición, la 55.002 lo define básicamente que antes de implementar un cambio hay que valorar los riesgos, lo comentaba Lady al principio, con respecto al beneficio planificado, ya sea permanente o temporal, y hay que evaluar si eso tiene un impacto en los objetivos de gestión de activos. La organización debe asegurar que dichos riesgos se gestionan, los riesgos asociados a ese cambio, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de contratación, cambiamos de proveedor. ¿Qué pasa con un nuevo proveedor? Es nuevo, no conoce los equipos, no conoce las áreas, no conoce los... Entonces hay que preparar a ese proveedor con tiempo para que tenga la menor cantidad de errores posibles. Vamos a cambiar las áreas, vamos a hacer una división organizacional. Recuerdo hace algunos años en una auditoría de una compañía del sector eléctrico en Colombia que tenía el área de logística toda integrada y luego hizo un cambio donde compra se iba por un lado y gestión de almacenes e inventarios se iba por otro y hacía una evaluación cuáles eran los beneficios, cuáles eran las ventajas y qué recursos se necesitaban para eso y hacía una estructuración, digamos, de la evaluación de ese cambio al respecto. Y hay otros cambios, digamos, de menor envergadura, por decirlo así. Por ejemplo, en gestión de activos, podríamos asociarlo, por ejemplo, en temas de cambio de nueva tecnología. Llegan un equipo nuevo, pues también requiere un escenario. ¿Cuál es el riesgo de ese equipo nuevo? No, es un equipo muy importante, es una protección de seguridad muy importante, es un activo de un gran volumen de producción muy importante, perfecto. Tiene que haber una evaluación de ese activo para poder entender cuáles son los nuevos riesgos que implica, qué es lo nuevo que tenemos que hacer y aprovechar al máximo su capacidad instalada. ¿En dónde evaluamos cambios? Según la ISO 55002, en el portafolio de equipos, cambios tecnológicos, cambios de tecnología, cambios de procedimientos, en las prácticas o actividades de gestión de activos. ¿Cambiar un plan de mantenimiento? Sí, dependiendo del cambio que estoy diciendo. Si yo tengo una parada mayor para diciembre de este año de una gran subestación, ¿cierto? Y esa parada está asociada a parámetros de salud del activo, porque ya tenemos puntos calientes, porque se han venido cumpliendo ciclos de vida de algunos componentes, y por alguna razón esa parada se va a aplazar para el año, para diciembre de 2025, yo tengo que hacer una evaluación de la gestión del cambio. ¿Cuáles son las consecuencias de ese cambio? ¿Qué va a pasar si lo hago? ¿Pero por qué lo tengo que hacer si es un cambio de una rutina? No, estoy cambiando una decisión tomada, estoy cambiando un aspecto puntual. Cuando yo hago un cambio en una parada mayor, tiene que tener una evaluación de riesgos al respecto. Estoy cambiando una rutina de mantenimiento preventivo. ¿Cuál es el impacto? No, pues estoy cambiando la medición de una termografía de 2 semanas a 3 semanas. No vale la pena. Realmente es un cambio menor, no tiene mayor consecuencia, simplemente es una optimización de frecuencias de mantenimiento y simplemente lo dejo como un registro muy pequeño. Ahí está. Cambios en las estructuras organizacionales. Eso sí amerita un proceso de gestión de cambio. ¿Por qué? Porque ya teníamos una gerencia única y la dividimos en 2 gerencias. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quién se va para dónde? ¿Quién se lleva qué? ¿Qué función puede quedar en el aire sin ser atendida que genere un riesgo para el proceso y para el negocio? Ahí entonces tenemos que hacer un proceso estructurado al respecto. Aquí otras definiciones que no las voy a leer en este momento de lo que representa procesos de gestión del cambio, pero por ejemplo cambio en objetivos y políticas, obviamente, porque tiene un cambio en el impacto del negocio, descartar nuevas tecnologías o adoptar nuevas tecnologías, incluyendo la gestión de la obsolescencia tecnológica, también es un tema relevante, modificaciones estructurales importantes, es un nuevo cambio. Entonces el cambio tiene aplicación y tiene uso en aspectos físicos y en aspectos, digamos, intangibles dentro del modelo de gestión. Cambiar un software de gestión, un software, ustedes, no sé, van a cambiar a una versión distinta de su ERP. Hay que hacer una evaluación de gestión del cambio. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar con ese cambio? ¿Cuáles son las funciones que se eliminan, que estamos usando y de pronto las vamos a necesitar? ¿Y cuáles son las nuevas funciones que llegan, que reemplazan las anteriores y que no conocemos? ¿Y cuáles son las nuevas funciones del sistema? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Durante esa transición, en qué voy a quedar colgado y qué va a afectar mi operación y mi rutina del día a día y cómo la voy a sustentar y cuánto tiempo va a durar esa transición del cambio hasta que tengo una normalidad en la operación y empiezo a disfrutar de los beneficios. Entonces uno diría, no, pues cambiar un software es una cosa, simplemente quito, monto y arranco.
pero ya sabemos que detrás de eso hay una cantidad enorme de dificultades que terminan afectando el rendimiento operacional. Entonces, acciones como tales, muchas desde la norma. Hablemos entonces de madurez a nivel de cambio. Ustedes como organización ya certificada en gestión de activos, pues ya tienen un camino recorrido específicamente en este tema de gestión del cambio. Seguramente desde antes de la certificación o desde antes del modelo ya lo venían trabajando, pero pues ahora obviamente para darle cumplimiento a los requisitos, y no solamente de ISO 55001, también las normas 9014 y 45 tienen exigencias en gestión del cambio. Entonces en los sistemas integrados de gestión de Celsia, pues es importante considerar en qué nivel de madurez estamos. Ustedes ya no están en un nivel 1, ustedes ya deberían estar en un nivel de 3 hacia arriba o 5, diferenciador de excelencia. Ya deberían existir un enfoque claro y estructurado para la gestión del cambio, incluyendo documentación de políticas, estrategias y normas que permitan la gestión integral del cambio, incluyendo riesgos y beneficios asociados y el impacto sobre la organización y los grupos de interés. Ustedes deberían estar evaluando todos los cambios en relación con los impactos, haciendo medición y análisis cuantificado de ese cambio y gestionando el nivel adecuado de gobernanza, y deberían tener la capacidad de preparar planes de gestión de cambios a un nivel de detalle proporcional a la escala, riesgo e impacto del cambio. Es decir, ustedes ya deberían saber qué sí amerita un cambio o una gestión del cambio y qué no amerita una gestión del cambio. Ya deberían tener mapeados los cambios que son de impacto para el negocio y los cambios que son de menos impacto, que me permiten un proceso un poquito más dinámico, más fluido y de menos control. Eso ya debería existir. Ya hoy en día no podemos estar con dudas en el proceso de gestión del cambio. La organización no debería estar teniendo cambios no evaluados, ya no debería estar pasando. Y eso debería ser a nivel de conciencia desde la alta dirección hasta los niveles operativos. Eso es lo que se espera a nivel de madurez. Ustedes, según entiendo, este año tienen una auditoría de recertificación, es decir, ya cumplieron lo que la ISO considera el ciclo completo de PHB a nivel de madurez. La auditoría que se viene y las evaluaciones que se vienen, hablando desde ese punto de vista, van a ser seguramente muy distintas con respecto a la de hace 3 años. Es completa, pero las preguntas tienen que ser distintas, más profundas, las respuestas de ustedes ya van a ser mucho más maduras, las evidencias que ustedes van a mostrar van a ser muy diferentes, entonces ya tienen que mostrar que el modelo de gestión ha madurado y que ha apalancado a la organización y que han logrado unos resultados muy buenos a partir de ese modelo de gestión. Si nos vamos a lo que nos propone el Anatomy, pues aquí está la escala. Seguramente cuando ustedes empezaron a trabajar el modelo de gestión de cambio, empezaron por aquí en un nivel 0 o posiblemente 1 y han venido madurando. A partir de la auditoría y el proceso de certificación, seguramente llegaron a un nivel 2 o 3. Entonces, fíjense todo lo que... Ahora, lo que sí o sí, sin ninguna duda, debe estar ya asegurado es que la organización efectúa una evaluación del riesgo y de las oportunidades sobre cualquier cambio previsto. Eso sí debe ya existir. Que pueda afectar la estrategia de los objetivos de gestión de activos antes de la implementación del cambio. Si ustedes hacen un cambio y ese cambio no tiene ese proceso de evaluación, y además ese cambio empieza a generar afectaciones al sistema de gestión de activos o pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de gestión de activos, ustedes se devolvieron al nivel 0 o al nivel 1. Eso ya no debería pasar. La gestión del cambio, la gestión de riesgos y la gestión de cambio ya debe estar perfectamente entendida, asegurada, y los niveles pertinentes de la organización deben tener un claro entendimiento de lo que es y lo que no es un cambio que amerite una gestión del cambio. Eso ya debería ser un proceso de madurez. Entonces ustedes deben moverse por aquí, por acá, por estos lados deben estar ya casi que asegurando su proceso. Y ojalá pudieran tener un modelo un poquito más madurado. ¿Habrá alguna pregunta por ahí, perdón? No, creo que no. No, no, Ah, ok, Julián. perfecto, muy bien. Muy bien, avancemos. Un proceso estándar, un proceso genérico, un proceso de gestión del cambio puede decir, definición, resaltar la urgencia o la necesidad de un cambio. Identificamos una oportunidad de mejora. Crear un equipo que trabaje en el cambio. Esto es como el análisis de causa raíz. Hubo una falla de algún evento no deseado y los gatillos de la organización nos dicen que hay que hacer un análisis de causa raíz. Y creamos un equipo multidisciplinario. El cambio merita que muchas personas se involucren para que propongan sus ideas, para que generen, digamos, mejoras, para que identifiquen riesgos. Y después de que ese grupo trabaja en esa definición, entonces se define una nueva manera de hacer las cosas. Esa nueva manera de hacer las cosas es para el bien de la organización. Y ahí es donde entra a cambiar culturas y comportamientos. Entonces ya vamos a hacer diferente el proceso de compras,
vamos a hacer diferente el proceso de criticidad de equipos, vamos a cambiar la forma de seleccionar activos, o llega un nuevo activo que es diferente y le encontramos unos beneficios. Ahí es donde empiezan a establecerse las barreras. No quiero cambiar, me saca de la zona de confort, tengo que cambiar cultura, tengo que cambiar prácticas, tengo que cambiar hábitos y ya empiezan a haber unos procesos de resistencia que pueden ser mayores o menores, dependiendo de cómo se aborde el asunto. Luego viene la implementación de la gestión del cambio y aparte compartir la visión. Y ahí es donde fallan las organizaciones mucho. Comunicar a la gente cómo se harán las cosas y por qué. Y ahí viene un tema de convencimiento. Cuando las personas son debidamente informadas, cuando se les cuenta por qué viene un nuevo cambio y cuál es la razón y los beneficios, la resistencia se reduce drásticamente. Claro, sigue habiendo un escenario ahí, digamos, de freno considerable, pero se reduce inmediatamente porque se sienten partícipes del proceso y porque entienden que hay un nuevo modelo que va a beneficiarlos a todos. Se anima a actuar, ¿cierto? Dando buenas razones para ese y se establecen objetivos que sean alcanzables. ¿Qué es el objetivo? Que de aquí a 3 meses tengamos andando un nuevo proceso de contratación, que de aquí a 90 días, que el nuevo contratista que llegue y esté adaptado al proceso. Damos unos tiempos de transición razonables. No podemos permitir que un cambio se dé de hoy a mañana, a menos que sea un cambio muy básico. Cambiamos la cafetería de lugar, eso tiene un escenario de 8 días. Cambiamos el puesto de punto de café, pues eso es una cosa de un día donde cambio, donde ni siquiera merita un cambio, simplemente que se informa. Pero hay cambios obviamente que no tienen ese impacto, hay cambios que sí realmente son de un nivel relevante. Cambiamos el modelo organizacional, ya no hay una gerencia específica, sino que hay dos al respecto, o fusionamos dos gerencias en una gran vicepresidencia. Ese tipo de cosas se explican debidamente y la resistencia a cambiar los hábitos disminuye, pero siempre la va a haber. Hacemos una medición, a ver si hemos llegado a los objetivos esperados, le damos seguimiento a esa medición y a partir de ahí se fortalece un proceso de implementación hasta que se vuelve una rutina. Y al volverse una rutina, pues simplemente ya hace parte del día a día de la organización. Cualquier proceso de gestión del cambio de manera genérica más o menos se mueve en ese sistema, independiente de la metodología particular que ustedes tengan. ¿Qué es lo importante? Identificar cuáles son aquellos cuellos de botella donde más se genera la resistencia. ¿Dónde encuentro yo en las organizaciones más o menos algún tipo de escenario interesante? ¿Existe un procedimiento documentado? Sí. El proceso está así, pero se desconoce. Eso es lo más común. La gente no conoce el proceso de gestión del cambio. Y si lo conoce, siempre tiene dudas de qué le aplica y qué no le aplica. Y esa es la gran, digamos, dificultad que tiene el tema. ¿Dónde lo aplico y dónde no? Y a veces, inclusive, podemos encontrar que identifico un cambio, sé que tiene una consecuencia razonablemente considerable y que debería aplicar la metodología de gestión del cambio, pero me da pereza o me genera a ver, resistencia aplicarlo. Entonces lo hago de una manera distinta y no considero. Y luego vienen unas consecuencias que pueden ser no muy positivas y ahí ya tenemos un problema mayor. Eh, Quería resaltar esto porque también lo he notado. ¿Qué es gestión de proyectos con respecto a la gestión del cambio? Porque a veces pensamos que un cambio, eso se volvió un proyecto, que lo haga proyectos, hagamos un proyecto y hay una diferencia importante. La gestión de proyectos básicamente es la planificación, ejecución y finalización de proyectos específicos asociados a un tema de tiempo y presupuesto. Modificar algo en función de un tiempo y un presupuesto o implementar nuevas cosas. Y los objetivos son entregar un producto, servicio o resultado final que cumpla con lo establecido. Eso es lo que queremos en gestión de proyectos. La gestión de proyectos es diferente a la gestión del cambio. Los proyectos es cuando algo está llegando nuevo, ¿cierto? Y lo voy a empezar a implementar. Y tengo toda una filosofía al respecto. La gestión del cambio es un enfoque desde el lado humano. Cambiar algo que ya está pasando. Puede suceder que la gestión del cambio implique una gestión del proyecto, pero es un activador. Vamos a cambiar algo y ese nuevo cambio implica un proyecto. Perfecto. Pero no quiere decir que una gestión de proyectos per se sea una gestión del cambio. Puede ser una consecuencia. Y no confundamos la gestión del cambio con el control de cambio en proyectos. El control de cambio en proyectos es un subcapítulo de la gestión de proyectos y básicamente es un proceso sistemático utilizado para gestionar modificaciones durante el ciclo de vida del proyecto. Es decir, la gestión de proyectos, voy a decirlo así, tiene su propio, entre comillas, proceso de gestión y control de cambios. Entonces, se deben desarrollar dentro del ámbito del proyecto. Vuelvo y repito, la gestión del cambio puede ser una de sus salidas, puede ser que active un proyecto. Perfecto, entonces el proyecto se activa
para ese nuevo cambio y ya el proyecto se encarga de su proceso de transformación hasta que me entrega un producto o servicio con unos requisitos establecidos y yo empiezo a trabajar en esa implementación. Puede ser que con el tiempo ese entregable del proyecto requiera un cambio. Eso ya no es un proyecto, entonces ahí ya es un proceso de gestión del cambio, porque encuentro muchas confusiones en algunas organizaciones al respecto y digamos, se devuelven, van, se confunden. Entonces, digamos que en términos un poco menos, un poco más coloquiales, la gestión de proyectos es cuando hay algo nuevo y controla sus cambios. La gestión del cambio es algo que está en marcha y que lo queremos mejorar y entonces hacemos una transición hacia un estado diferente. Eso es un poco como el cambio como tal. ¿Cuándo deberíamos nosotros empezar a considerar aplicar proyectos de gestión del cambio que tengan impacto? Cuando hay cambios en la estructura organizacional y se puede tener impacto en el sistema de gestión de activos. Un cambio en la gestión de activos, un cambio en el organigrama, ¿cierto? Un cambio en los objetivos de gestión de activos, un cambio en los activos, un cambio en el tipo de activos. Todo lo que tenga un impacto o una modificación en el tema de gestión de activos. Cuando cambian procesos que pertenecen al sistema de gestión de activos. Acuérdense que el sistema de gestión de activos tiene la política, la estrategia, los objetivos y los planes. Los planes de gestión de activos son, más o menos en términos generales, los procesos que sustentan el modelo de gestión. Cuando algo cambia ahí, inmediatamente se tiene que activar un proceso de gestión del cambio. O cuando un componente de esos procesos cambia, que pueda tener impacto en el sistema de gestión de activos. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay un cambio en el sistema de gestión de activos, el cambio es tal que puede tener impacto en los objetivos y puede hacer que yo no los cumpla. Y si yo no puedo cumplir esos objetivos de gestión de activos, pues pongo en riesgo el sistema de gestión y yo debería evaluar los cambios para identificar los riesgos, para controlarlos, ¿cierto? Y para mitigar el impacto. Y también para lograr el cambio cultural, que es donde, digamos, hay un poquito más de énfasis. Lograr el cambio cultural es lograr la práctica y hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde se genera la dificultad, el convencimiento a las personas de que hagan ese cambio. Por ejemplo, cuando se cambia un tercero que pueda tener impacto en el resultado de los objetivos de gestión de activos, que lo encuentro muy común en las organizaciones, sobre todo en la parte de mantenimiento. Cambios de contratistas, eso no es tan fácil. O sea, si yo tengo un proceso tercero, y sobre todo el sector eléctrico, que tiene tiene tanta injerencia y tanta dependencia en sus contratistas, y no solamente Celsa, sino muchas las organizaciones del sector eléctrico son líderes en el proceso de tercerización. ¿Ya? Algunas han empezado a controlar un poquito el balance, pero dependen mucho de terceros. Cambiar un tercero no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Implica vincularlo al proceso, invitarlo, documentarlo, enseñarle, y a veces eso no se presenta, si a veces son cambios de 2, 3 días que no generan ese impacto que se necesita. El tercero que llega tiene que empezar a conocer la organización, los procesos de la organización, a conocer el escenario, el portafolio de activos, cómo hago los cambios. Cuando hay un evento, cómo lo reporto, cómo entrego esto. Y a veces eso genera unas dificultades que pueden tener impacto en el objetivo de la gestión de activos. Entonces, hay que hacer un proceso bien estructurado. Cuando se realiza un cambio tecnológico importante que tenga impacto en el portafolio de activos, que tenga impacto en la gestión de activos. ¿Cambio tecnológico de qué tipo? Desde cambiar completamente el activo hasta hacer un upgrade. Voy a cambiar la forma de monitorear un parámetro específico con una nueva tecnología. Llegaron una nueva tecnología de sensores que trabajan diferente. Es un proceso de gestión del cambio. Voy a empezar a considerar unos parámetros diferentes en el monitoreo de condición. Es un proceso de gestión del cambio. ¿Cierto? Voy a cambiar algunos aspectos de seguridad del equipo, es un proceso de gestión del cambio. Entonces, los cambios tecnológicos en el portafolio de activos que tengan impacto en el objetivo de la gestión de activos. Entonces, ¿qué es un impacto en el objetivo de la gestión de activos? Que pueda generar una falla y que me demore en atenderla. ¿Y por qué? Porque me demoro en entender la nueva tecnología o que me deje de reportar un dato importante que me ayude a tomar una decisión asociada con la salud del activo. Eso también es un cambio que lo debo considerar. Cuando se realizan cambios en el PEGA, ustedes tienen un PEGA, obviamente, porque si no, pues no darían cumplimiento al modelo de gestión de activos. ¿Qué cambio va a dar que tenga la necesidad de cambiar el PEGA? Si es necesario hacer un cambio en el PEGA, es porque ya el cambio por sí solo está manifestando que es relevante. Entonces, como es relevante, yo tengo que hacer un proceso de gestión del cambio. Así de sencillo.
Uno podría decir, yo puedo tener entonces cambios muy importantes y cambios menos importantes, sí, sí. Hay cambios que pueden considerarse, voy a decirlo de una manera puntual, pero no despreciables. Voy a cambiar la posición de la oficina. Eso, digamos, no tiene mayor inconveniente. Sí, tiene algunos inconvenientes en que me muevo, se me pierden los cables, no tengo conexión, pero eso no tiene mayor impacto para la organización. Pero si yo voy a cambiar la sede de la organización, me voy a ir de donde ustedes están, me voy a ir de Jumbo a Jamundí, ahí hay un cambio relevante. Van a haber implicaciones en el proceso, van a haber demoras. Algunas personas dirán, es que yo me cambié de casa para vivir aquí, ahora se llevaron para... Eso es un cambio. ¿Por qué? Porque está afectando prácticas organizacionales. Si yo en el mantenimiento voy a cambiar una frecuencia de mantenimiento o voy a hacer un pequeño plan PEGA, Plan Estratégico de Gestión de Activos. Así es, Claudia. Ese es el PEGA. Si yo voy a hacer un cambio, por ejemplo, en una rutina de mantenimiento que no tiene mayor significado, pues simplemente lo aplico en función de la autorización que tenga para hacerlo. Hay cambios que no requieren ningún modelo de gestión. Inclusive hay organizaciones que tienen pequeños checklists que ayudan a saber si el cambio sí o no va, para yo no irme hasta el modelo de gestión. Y con 3 o 4 preguntas muy puntuales, pequeñitas, a las que yo le respondo sí, no, sí, no. Si 3 son sí, esto amerita el proceso de gestión del cambio. Yo podría aplicar ese checklist, por ejemplo, para reforzar el criterio de saber si algo va o no va hacia un cambio. Entonces tengo un micro proceso de gestión del cambio, un micro checklist de control de cambios para saber si un cambio específico tiene que irse al proceso principal porque su riesgo sí es relevante. Yo lo podría hacer. O puedo simplemente definir que lo que voy a hacer en función de lo que hice en este checklist no amerita y paso adelante y me evito un proceso que sí, hay que decirlo, es engorroso, puede ser un poco traumático, pero pues que es necesario porque no hacerlo tiene una consecuencia peor. Eso es lo que tiene que entender la organización y eso es lo que debemos entender como miembros de la organización. Y al final es entender que hay un cambio de prácticas, que eso es lo más difícil, es el cambio en el ser humano. Cambiar un modelo de hacer las cosas, cambiar una rutina de hacer las cosas, cambiar unos pasos para lograr un resultado mejor, mientras nos adaptamos. Después ya la cosa es de beneficios. Um, ¿Por qué es importante entonces los cambios en el sector eléctrico específicamente? Y esto lo extraje de un artículo de la IEC de hace algunos meses que hablaba de los modelos de gestión de cambios en el sector eléctrico. Y traje algunos, porque constantemente las compañías del sector eléctrico a nivel global están adoptando nuevas tecnologías como redes inteligentes. Entonces, aplica un modelo de gestión del cambio porque constantemente las organizaciones del sector eléctrico tienen que estar trabajando en mejora de la infraestructura, en modernización de la infraestructura, que requiere una planificación cuidadosa. ¿Por qué más es importante en sectores como ustedes? Porque hay una adaptación permanente a nuevas regulaciones. Todo el tiempo el sector eléctrico está evaluando regulaciones. Colombia obviamente no es la excepción. Entonces todo el tiempo hay nuevas regulaciones, nuevas normativas, nuevas políticas gubernamentales, ¿cierto? Y eso amerita un proceso de gestión de cambio porque hay que hacer garantías de seguridad. Ustedes son una compañía de riesgo muy alto, o sea, por la misma naturaleza del negocio y del proceso. Y la seguridad siempre a nivel global debe ser una prioridad en el sector eléctrico. Entonces tenemos siempre que estar evaluando, cambiar procedimientos, cambiar prácticas, cambiar normativa, cambiar herramientas, equipos y dispositivos de seguridad. Y eso puede ameritar un proceso de gestión del cambio porque siempre las compañías deben estar en un enfoque de optimización del proceso, mejorando la productividad y reduciendo costos. Entonces, fíjense que un documento de la IEEE a nivel global le dice a todas las compañías del sector eléctrico en el mundo por qué la gestión del cambio debe ser un proceso clave en su modelo de gestión. Y ya para terminar, documentos complementarios que no son en sí un modelo de gestión del cambio, pero que sí enriquecen el escenario. Sin duda, la norma ISO 31000, gestión de riesgos, porque nos ayuda a evaluar bien si el riesgo sí tiene impacto o no en el negocio, entonces enriquece el procedimiento de gestión del cambio. Sin duda, la norma 22301, que es la Business Continuity Management, que en esencia se termina integrando. ¿Hay cambios? ¿Cómo hacemos esos cambios para asegurar la continuidad del negocio? ¿O qué procesos definidos para asegurar la continuidad del negocio deberían considerar en alguna etapa un modelo de gestión del cambio? Un cambio en este proceso es relevante. Y salió una ISO reciente que la verdad me llamó la atención y que está muy asociada a este proceso y es básicamente la incorporación de la inteligencia artificial o todo lo que hemos llamado la IA
en los procesos de gestión. Cada día más las organizaciones y sobre todo ustedes que son muy afines al tema tecnológico están adaptando herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos, toma de decisiones, algoritmos de decisión. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en el proceso de gestión del cambio. ¿Y en qué sentido? Cuando yo incorpore herramientas, procesos o métodos de inteligencia artificial, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cierto? Porque igual la inteligencia artificial todavía está en un proceso de madurez, pero pues con impactos relevantes. Entonces, yo voy a empezar a integrar modelos de decisión, por ejemplo, de si opero o no opero con un algoritmo de decisión, cuál va a ser el cambio, cuáles son los riesgos. Entonces, hay que entender muy bien cómo las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de inteligencia artificial, de algoritmos de decisión, Internet de las cosas, etcétera, va a empezar a ser parte y va a empezar a influir e impactar los modelos de gestión. Para Alexander, sí, ya, de hecho ya la presentación la tiene el grupo de gestión de activos de ustedes y la pueden compartir sin ningún inconveniente. Y para terminar, les dejo aquí un mapa de gestión un mapa mental bajo el modelo de gestión o el cuerpo del conocimiento de la CMP, de la Asociación sobre el modelo de gestión del cambio, para que lo tengan, para que lo estudien. Hoy en día los mapas mentales se están volviendo unas herramientas muy interesantes. No lo voy a entrar a explicar aquí por temas de tiempo, pero se los dejo como una ayuda visual para entender un poquito mejor cómo es un proceso de gestión del cambio. Cómo es un proceso de gestión del cambio y cuáles son las etapas claves para tener una ayuda rápida y para que ustedes también hagan una comparación entre si este mapa mental, que está basado en el cuerpo del conocimiento de la Asociación de Gestión del Cambio, hace clic con su proceso actual de gestión del cambio. Eso es lo que tenía pues, para contarles, equipo. Traté Entonces, de regirme al tiempo pues, que me dio la organización. Y pues nada, quiero saber si hay dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, si fue clara la explicación. Eh, Estoy a su disposición. Cuéntenme. Hola, ¿Alguien va a comentar? qué pena, Leslie. Sí, sí, ¿cómo te Dalmiro. va? Dale, ¿Cómo Dalmiro. cómo van bien? Vale, Sí. sí, vale. Pues yo siempre he percibido o he tenido esa duda o inquietud. Pues bueno, no sé si de pronto me ayudan a corregir. Pues está bien pensar que entre la gestión del riesgo y la gestión del cambio sí hay una delgada línea, ¿sí? O sea, y es posible que tal vez a veces se crucen o se solapen la una con la otra, porque es que es como que lo que he visto y algunas veces también percibo que las personas piensan que la una es gestión del cambio y la están confundiendo con gestión del riesgo, etcétera. Entonces no sé si está bien pensar que sí, exactamente, efectivamente sí hay una delgada línea entre la una y la otra y es un poco complejo a veces saber cuándo estoy en la una y cuándo estoy en la otra. Sí, Yo diría, Dalmiro, que hay una línea transparente, ni siquiera delgada, transparente, y se traslapan todo el tiempo, y hay una confusión fuerte. Pero digamos un poco, diría, mire, ¿cómo hago yo para saber cuál es la una y cuál es la otra? Pues primero va la gestión del riesgo. Entonces yo evalúo, hay un cambio, hay un evento. ¿Cuál es el riesgo? ¿El riesgo es alto, medio o bajo? En eso ustedes ya están maduros. Y si el riesgo es alto, pues amerito que aplique gestión del cambio. Si el riesgo es medio, pues lo discuto. Y si el riesgo es bajo, simplemente no lo hago. Esa podría ser de pronto como una ecuación muy simple, obviamente muy básica, como para poder hacer ese escenario. Entonces, como que todo el tiempo está gestión del cambio, gestión de riesgos, gestión del cambio, como que se van moviendo en un diagrama de bloques continuo. Pero tienes toda la razón, o sea, yo diría que la línea no es delgada, la línea es transparente. Pero pues, en ese orden de ideas, lo que hay que hacer es un proceso de documentación. Lo más sencillo es, voy a hacer una propuesta para cambiar algo, un proceso, un método, una técnica. Simplemente pregúntate, ¿cuál es el riesgo de hacer eso? ¿Es alto, medio o bajo? Y si es alto, te vas con un proceso de gestión del cambio. Si es bajo, haz el cambio sin problema y luego vemos el resultado. Una ecuación simple, obviamente muy superficial, pero sería una herramienta para hacerlo. Y entonces eso demuestra que todo el tiempo están unidas, como tú lo dices. No, y un tema que quería mencionarles es lo que mencionaba Julio de tener un checklist. Digamos que este es un tema que hemos venido trabajando y que queremos, digamos, como tener más maduro. Y es que estamos generando, pues, conjuntamente con grupos de varios procesos de ciclo de vida,
como tener un checklist para que se les facilite la toma de decisiones, porque pues ya la gente de pronto cuando esté en mantenimiento, esto puede ser gestión de cambio o no, o cuando esté en proyectos puede ser gestión de cambio o no, sí, que finalmente en riesgo, en proyectos pues siempre evaluamos los riesgos, los gestionamos, tenemos las matrices, entonces puede ser mucho más fácil para las personas que tienen y que gestionan los proyectos. Para otras áreas, por ejemplo, operación, decir, si voy a cambiar la manera de hacer algo, esto va a ser gestión de cambio, ¿no? Entonces, lo que estamos es generando un checklist para que podamos apoyarnos y que sea un poco más fácil tomar la determinación de decir, en esto sí se debería hacer una gestión de cambio o no. Y adicionalmente, para complementarle a Julio, es cuando Julio mencionaba la gestión de cambio, los procesos del sistema de gestión, no olvidemos que los procesos de ciclo de vida, pues digamos, son los procesos funcionales, pero tenemos unos procesos de apoyo. Si hay un cambio, por ejemplo, en los temas de abastecimiento y contratación, en un tema, digamos, de regulación, ya lo mencionaba por las nuevas legislaciones, o si hay un tema de gestión humana. Entonces, no solamente nos quedamos en lo que es la parte enfocada a los activos, sino también a todos los otros procesos que apoyan el sistema de gestión de activos, ¿sí? Que precisamente tenemos un procedimiento transversal que se llama procedimiento de gestión de cambio. Lo que queremos es, desde el punto de vista de los activos, que a veces se genera como esa inquietud, eh, poder tener un apoyo adicional para que nos ayude a tomar unas decisiones de saber si aplicamos o no gestión de cambio. Sí, porque la gestión de cambio no es algo, que es que voy a cambiar un transformador por otro, pues son cambios rutinarios, pero hay unos cambios, digamos, que sí me pueden impactar, por ejemplo, el SAID, el SAIF y la disponibilidad. Entonces, esos temas, pues queremos también que sea más fácil para todos, ¿no? Simplificarles también la vida a todos y que no tengamos que decir después yo por qué no hice esto, si esto sí era gestión de cambio. Ese es un trabajo que estamos haciendo y que les vamos a socializar también ya cuando ya lo tengamos aterrizado para que todos, digamos, tengan como la información y puedan tomar una decisión mucho más fácil. Muy bien. Una pregunta, Julio. Decías que de pronto si el cambio da un nivel de riesgo bajo, no aplicaríamos gestión de cambio, pero sí saldríamos a comunicar, así sea por medio de un Ah, correo sí, no, claro. Sí, electrónico, sí, sí. porque la comunicación sí es parte como de nuestro ciclo de gestión de riesgos. Sí, obviamente, estaba hablando de la simplificación, pero Sí. seguramente cuando ustedes tienen un proceso, diga, hablemos de ese checklist, hago un checklist donde digo, bueno, tengo un cambio y quiero saber si eso amerita mi proceso macro, y yo hago un checklist básico. Si al final dio que el cambio es de un muy bajo riesgo, muy bajo impacto, pues no medita el proceso, pero sí por lo menos unos aspectos fundamentales. Voy a hacer un cambio, voy a quitar un transformador, por ejemplo, que el ejemplo que daba Leli, hay un transformador que le voy a quitar. Está uno antiguo, voy a poner uno nuevo. Eso en teoría puede ser un proceso rutinario, está documentado, estandarizado, pero sí lo informo con un correo, le informo a las partes interesadas, va a haber un cambio, va a haber una indisponibilidad del equipo y voy a hacer eso y se va a demorar tantos días. Ah, listo, perfecto. Pero no ameritó un proceso completo de evaluación de riesgos porque ya es una cosa estandarizada y documentada. Entonces, pero sí, obviamente, informar a las partes interesadas lo necesario, lo pertinente al respecto. Eso, muchas gracias. Y de pronto un comentario ahí adicional es que esto siempre van a haber dudas y siempre esa línea roja para Dalmiro, para mí transparente, siempre va a existir. Así la organización sea muy madura, no importa. Eso siempre van a haber dudas al respecto, nunca va a haber una claridad absoluta de lo que es y lo que no es. ¿Esto cómo se puede superar? Con mucha formación, con mucho entrenamiento, con mucha capacitación de los estándares y con estar haciendo divulgaciones periódicas. Y el mismo sistema de gestión lo dice. Yo tengo que estar reforzando los conceptos claves del sistema de gestión para que todo el tiempo esté eso refrescándose. Entonces, trabajen mucho en capacitación, trabajen mucho en divulgación, trabajen mucho en entrenamiento con las personas, explíquenle a las partes interesadas qué es el cambio, qué es una gestión del cambio, escuchen las dudas, resuélvanlas, y en la medida en que eso sea sistemático, al principio, pues van a haber unas reuniones con muchas dudas, pero en la medida en que pasa el tiempo y eso es sistemático, se van a ir disminuyendo porque va a haber constancia y va a haber conocimiento permanente. Entonces, siempre el sistema va a estar controlado. Lo que pasa es que con gestión del cambio sucede que a veces lo tomamos solamente cuando hay un problema, cuando nos encontraban una no conformidad, cuando hubo un cambio y generó una catástrofe o un evento no deseado y preguntamos por el proceso y no hubo. Entonces un plan de acción.
Entonces, claro, eso se vuelve reactivo. Entonces, el proceso de gestión del cambio simplemente es un proceso de actualización constante. Como con la política de gestión de activos, debemos estar todo el tiempo asegurándonos que hay divulgación, no una vez al año cuando nos van a hacer la auditoría. Entonces, capacitación, capacitación, divulgación, mensajes, explicaciones, al principio de un volumen importante, pero ya después de cierto tiempo mucho menor, y eso va a mantener fresco el concepto y nos va a ayudar a que sea un proceso que realmente genere beneficios. Eso, Ok. no sé si No de sé si los hay otra pregunta. participantes. Otra pregunta. Hola, Julio. Eider, buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta, pero más sobre es cómo llegar al punto de en qué momento evaluar la efectividad del cambio que yo implementé por el tema de la curva, que hay esa resistencia, en qué momento uno dice, bueno, aquí ya cumplí con la gestión del cambio. Ok. La gestión del cambio o un proceso cuando detectas que amerita como tal toda la aplicación del proceso requiere de un cronograma de actividades que te diga, bueno, ¿cuánto te vas a demorar en cada una de las etapas? Y ese cronograma debe tener una línea de tiempo claramente definida. Y en ese cronograma hay que definir cuándo vas a empezar primero a percibir que hay mejora. Hay una diferencia entre haber terminado el cambio y empezar a cosechar las mejoras. Hay dos puntos diferentes. Yo voy a cambiar un procedimiento de contratación, no sé a qué área pertenezcas. Entonces, simplemente, ¿qué implica eso? Cambiar el método, cambiar el proceso, entrenar a las personas, establecer un nuevo proceso y hacer unas pruebas piloto. ¿Cuándo acabo el cambio? Cuando termine 3 o 4 o 5 pruebas pilotos y haya visto que el nuevo proceso sí se puede hacer. Listo. Ahí marcas el hito en el que ya se terminó la transición. Luego viene el proceso de la rutina donde se hace y empiezas a hacer una medición. Cada mes mido indicadores de desempeño y lo asocias con un indicador de desempeño de rutina. Y ahí tienes que empezar a ver una curva de mejora. Seguramente tendrás unas variaciones, pero ahí es donde empieza el tema. Eso se resume es, todo proceso de gestión del cambio tiene que tener un cronograma particular de la actividad del cambio. Un cronograma detallado donde defina cuándo terminas, cuando a partir de ahora ya es un hecho, no más dudas, no más preguntas, no más recomendaciones. Aquí ya empezamos y punto. Y cuando empiezo a medir el desempeño de ese nuevo proceso. Y eso puede durar 1, 2, 3 meses, hasta 6 meses para ver, y a partir de ahí ya rutina. Esa sería una forma de asegurarlo. Pero el cronograma detallado que defina el proceso de transición y a partir de eso, cuándo es rutina y cuándo me tiene que empezar a resultados ya de la gestión de la rutina, de la gestión del día a día. No sé si ahí rápidamente pude aclarar la duda. Hola Julio, buenos días. Gabriel, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? No, Julio, es que usted decía hay unos aspectos fundamentales que son claves. Por ejemplo, los cambios de equipos o actualizaciones tecnológicas se vuelven rutinarios, ¿sí? Y eso siempre, hasta para el mismo auditor, entra en confusión porque tampoco tiene claro a veces que fue un cambio o que fue una actualización tecnológica, ¿sí? Complementaba eso lo que decías, cuando se tiene estandarizado o se tiene un procedimiento de cómo se va a realizar el cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar cuándo es algo rutinario y cuándo es una gestión del cambio si yo no cuento con las herramientas? Por ejemplo, lo que me hablaba del procedimiento para el cambio, la matriz de evaluación de ese cambio, el seguimiento o la afectación o el cambio que se le hace en tanto la actividad para las personas. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 Entonces, sí. si yo no cuento con estos aspectos claves que usted nombra, entonces yo cómo identifico de que eso fue una gestión del cambio o fue un cambio rutinario, porque es lo que normalmente se tiene como en el concepto, ¿no? Que son cambios rutinarios. Pues mira, sí, si no tiene las herramientas, pues es muy difícil, ¿no? Obviamente, porque pues ahí es donde se genera el vacío que queremos justamente atacar. Hay que tenerlas definidas, hay que tenerlas establecidas. Por ejemplo, desde seguridad industrial, desde la madurez de la seguridad de procesos, sabemos que cuando yo quiero controlar riesgos, yo lo que hago es en una rutina, yo lo que hago es estandarizarla y documentarla. Esa es la mejor práctica para asegurar un proceso. Entonces, yo no puedo decir que todo es cambio. Y en últimas, todo en la vida es cambio. O sea, nos vamos a saturar de cambios. Por ejemplo, ya cambiaron la entrada a la portería. Eso es un cambio. Entonces, cambiamos, estamos en invierno, entonces ya no entramos por la calle, sino por la carrera. ¿Cuándo hay que hacer eso? Pues en función del riesgo. Por ejemplo, cambio de equipos.
Si ustedes por las actividades diarias en las gestiones de mantenimiento ya tienen que hacer un cambio de transformador de obsolescencia y eso está con un procedimiento estandarizado definido, en teoría eso no amerita un proceso de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque la tarea ya está estandarizada y en la documentación y desarrollo de la tarea están implícitos medir los riesgos, considerar los aspectos claves y darle cumplimiento. Entonces, si tengo un buen procedimiento, por ejemplo, que me define cómo debo hacer un reemplazo de activos, pues ya tengo la tarea estandarizada y se supone que la tarea estandarizada mitiga los riesgos. Y como esa tarea estandarizada me obliga a hacer unos pasos específicos y me los tengo que cumplir y no me los puedo saltar, pues de alguna manera estoy implícitamente dándole cumplimiento a la gestión del cambio segura. Eso es básicamente. Pero si yo ni siquiera tengo el procedimiento documentado y se me ocurre cambiar un transformador de una potencia a otra mayor, pero no hay nada, pues ahí hay un riesgo enorme. Y al haber ese riesgo enorme no controlado, inmediatamente se dispara el proceso de gestión del cambio. Ese es básicamente el escenario. Entonces, ¿cómo yo contrarresto si me da, voy a decirlo así, si no quiero estar aplicando gestión del cambio permanentemente, ¿cómo lo hago? Pues las tareas que estás identificando, estandarízalas y documentalas a un nivel de detalle tal que te controle todos los riesgos posibles y te asegure todos los pasos. Ahí hiciste, entre comillas, un proceso de gestión del cambio. Entonces, cumple con ese procedimiento debidamente, cumple con los requisitos que te pide ese procedimiento e implícitamente estás haciendo la gestión del cambio. Y ya. Es una forma de darle dinámica a la rutina en la organización. Si no las tienes, pues es un problema. Hay que tenerlas. O sea, no sabría qué otra cosa responderte. Tienes que tener esas herramientas. O tienes el proceso de gestión del cambio y lo aplicas a todo, o empiezas a desarrollar estándares documentados, bien controlados, de actividades específicas y les das cumplimiento a ese estándar y con eso, entre comillas, pues te vas a evitar entrar al proceso de gestión del cambio. Que esos estándares son los que están ligados a la gestión de activos, ¿no? Claro, así es. Que es un, Sí, es un lo que plan de pasa, gestión de activos. Un plan de lo que gestión de pasa es que activos. uno siempre mira como desde el punto de vista de mantenimiento, pero también está el punto de vista del operador, también está el punto de vista de los riesgos. Y entonces, dependiendo del punto de vista que se mire, entonces si yo no tuve un cambio así muy relevante, entonces para mí no es gestión del cambio, es un cambio de equipo nomás, una actividad rutinaria. No, recuerda, ese pequeño Está bueno. checklist que te diga nivel de riesgo y que ahí esté metido, y esto tiene un procedimiento estandarizado, sí, perfecto, ya. Tiene un riesgo relativamente controlado, bajo, medio, y tiene un procedimiento estandarizado. Listo, ya. Controlaste la situación, dale cumplimiento a eso. Esa es la única Gracias, forma de Julio. hacer. Vale, Gracias, Julio. no sé si haya otra No pregunta por sé ahí, si otra alguien duda. más, porque ya nos pasamos 4 minutos, Nos pero pasamos pronto 4 si alguien. minutitos. No Bueno, sé, creo ¿hay que más no. preguntas? Entonces, pues les agradecemos a todos la participación, les haremos extensivo la presentación y pues la grabación también queda. Los invitamos a la sesión de esta tarde a las 2, también virtual, que es de salud mental y familia, pues para que nos acompañe también en la jornada de la tarde. Les agradecemos el espacio y quedamos pues atentos a cualquier inquietud. Bueno, Gracias a muchas todos. Buen día para Feliz día. todos. Gracias. Muchas Feliz día. gracias, Gracias. Julio. Gracias, hasta Julio, luego. muchas gracias. Muy amable, Hasta Julio. luego. Con mucho Feliz gusto, día. gracias por la gracias. invitación. Espero que haya sido de ayuda. Que estén Sí, bien. claro que Gracias. sí. Feliz Excelente día. contenido. Gracias. Chao. Feliz día. Gracias.